Unas misteriosas pirámides en Ecuador. Ubicadas sobre la línea ecuatorial, albergan aún muchos enigmas. Los sacrificios humanos y la observación astronómica tuvieron lugar en estas estructuras. Hoy zarpamos en este viaje a través del tiempo y el espacio para conocer de cerca este conjunto de pirámides de las culturas ancestrales del territorio que hoy es Ecuador. No te pierdas ni un minuto de este video, porque te sorprenderás. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal. No te cuesta nada y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenidos de valor como este video que has comenzado a ver. Las pirámides de Cochasquí, que datan de al menos unos 1500 años, guardan aún enigmas de la cultura preincaica Quitu-Cara, que estimulan la imaginación de los turistas que visitan ese sitio arqueológico de Ecuador. Asentadas a 52 kilómetros al norte de Quito, las 15 pirámides y 21 montículos funerarios cubiertos por pastizales, a primera vista lucen como colinas dispersas en 89 hectáreas, de cuyo origen natural comenzó a dudar el arqueólogo alemán Max Uhle en la década de 1930. Todas tienen una rampa por la que se accede hasta su cúspide, de modo que vistas desde el aire tienen la forma de una T y una en particular tiene dos rampas que la asemejan a un escorpión, según advierten los guías a los turistas que visitan las pirámides. En 1932, las excavaciones de Uhle, investigador de la cultura inca, confirmaron que habían sido construidas por el hombre, puesto que en la pirámide 9 halló numerosos cráneos que parecen indicar que fue lugar de ceremoniales religiosos y de uso astronómico y militar. Las pirámides, construidas con grandes bloques de un barro de tierras de la zona llamadas Cangagua y Chocoto, cada uno de los cuales pesa hasta 300 libras, no terminan en punta como las de otras culturas antiguas, sino que son truncas y parecen un trapecio. En la cima de la pirámide 9 se hallaron un calendario lunar y otro solar, cada uno formado por dos pequeños canales convergentes con orificios para insertar pequeños plintos de piedra, cuya sombra determinaba solsticios y equinoccios. Cochasquí, a 3100 metros sobre el nivel del mar, parece haber sido lugar de observación de movimientos de posibles enemigos y desde ese punto de vista era un lugar estratégico, un pucará en lengua autóctona. Desde las pirámides se observan todos los valles asentados en una distancia de al menos 60 kilómetros hacia el sureste, así como una parte de Quito y su colina El Panecillo, además de numerosos nevados de los Andes. Al respecto, los guías del conjunto arqueológico señalan que los canales de uno de los calendarios apunta al volcán nevado Cotopaxi, a más de 100 kilómetros al sur, y los del segundo al monte Ilaló, al este de Quito, que también desempeñaba la función de pucará. Por su ubicación, Cochasquí pudo pasar inadvertido para los incas, que sellaron la conquista de lo que hoy es Ecuador en una cruenta batalla con los caranquis a orillas de una laguna que por ello se llama Yaguarcocha, que quiere decir lago de sangre, poco antes de que llegaran los españoles. En uno de los montículos funerarios, los arqueólogos encontraron el esqueleto de una mujer de unos 25 años de edad, de 1.70 metros de estatura, que se exhibe en el museo contiguo a las pirámides. Cochasquí, en lengua autóctona, significa lago del medio o del frente, porque viene de la unión del vocablo cocha, que significa lago, y qui, que significa mitad. La literatura sobre las pirámides dice que cuando sus habitantes miraban al cielo desde ese lugar, les parecía que era un lago, y por ello lo bautizaron con ese nombre. Cochasquí fue parte del reino de los Quitus, a quienes debe su nombre la capital ecuatoriana, y de los Caras, que poblaron la vecina provincia costera de Manabí. En el año 2021, el investigador de arqueología y de historia ecuatoriano Juan Acosta
publicó en redes sociales un breve artículo que nos inspira a continuar investigando sobre las culturas ancestrales ecuatorianas. Lo tituló Culto a la muerte y sacrificios humanos en las pirámides de Cochasquí, Ecuador. Y dice así: existe en la zona arqueológica de Cochasquí una pirámide de grandes dimensiones, conocida como la Pirámide 9 o la Tola Partida. A mediados de los años 30 del siglo XX, los dueños de la hacienda, junto a huaqueros, la partieron por la mitad para buscar febrilmente el oro y riquezas que ésta podía contener. Sin embargo, aquel ansiado tesoro no apareció, pero lo que sí se encontró fue una cantidad impresionante de cráneos humanos apilados ordenadamente junto a los bloques de cangagua perfectamente tallados que utilizaron estos pueblos del pasado para edificar estas estructuras. Esto demuestra que en este sitio se celebraban sacrificios humanos en gran cantidad, quizás con aquellos adversarios incas capturados en la feroz resistencia de los caranquis para defender su heredad territorial. Del sitio se desenterraron más de 700 cráneos humanos que fueron trasladados al Museo de la Universidad Central de Quito. Lamentablemente, la mayoría de los mismos se destruyó en un gran incendio que quemó este museo. Afortunadamente, este episodio quedó registrado por el padre de la arqueología andina, el alemán Dr. Max Uhle, quien se encontraba en el país investigando las huellas arquitectónicas del Tahuantinsuyo. Esto permitió que el destacado científico documentara ampliamente aquel hallazgo fortuito. En conversaciones sobre el tema con el arqueólogo social y ecuatorianista Lenin Ortiz Arciniegas, él afirmaba que, en nuestro inconsciente colectivo, los ecuatorianos aún mantenemos ese lejano culto a la muerte y a la sangre, vinculado a nuestra gastronomía milenaria, siendo así que la colada morada representa a la sangre y la guagua de pan al sacrificado, transfigurado eso sí como una costumbre religiosa por el Día de Difuntos el 2 de noviembre, conmemoración profundamente arraigada en nuestro pueblo. ¿Conoces tú las pirámides de Cochasquí? ¿Conocías los detalles brindados en este video? ¿Qué otros aspectos de estas pirámides conoces y puedes aportar en el diálogo? ¿El tesoro de Atahualpa ya fue encontrado y saqueado? ¿Está hoy lejos de Ecuador o incluso oculto a simple vista en el país equinoccial entre las joyas y reliquias de algunas personas? Hoy zarpamos en un viaje a través del tiempo y el espacio a algún momento de la historia, desde el ocultamiento del tesoro de Atahualpa en el siglo XVI hasta la actualidad, pues en cualquiera de estos momentos pudo haber ocurrido. Prepárate para analizar y sorprenderte. Pero antes, nos ayudas mucho si nos regalas un like y te suscribes al canal. Nada te cuesta y a nosotros nos ayudas mucho con ello para continuar produciendo contenido de valor, como este video que has comenzado a ver. El saqueo del tesoro de Atahualpa, una posibilidad real. El misterio del tesoro de Atahualpa ha fascinado a historiadores, arqueólogos y aventureros durante siglos. La enorme riqueza ofrecida como rescate por el último emperador inca para su liberación sigue siendo uno de los enigmas más intrigantes de la historia. Pero, ¿y si este legendario tesoro no se hubiera perdido en las brumosas montañas de los Andes? ¿Y si alguien lo hubiera encontrado y saqueado en secreto, llevándolo fuera de Ecuador bajo la mirada atónita del mundo? Analicemos esta posibilidad con elementos de juicio y sentido común. El hallazgo silencioso. Imaginemos por un momento que en algún recóndito lugar de las montañas de Yanganates, un aventurero solitario o un grupo pequeño de buscadores de tesoros tropezaron con la fortuna de Atahualpa. Este hallazgo tan monumental como peligroso podría haber sido mantenido en silencio absoluto para evitar atraer la atención de las autoridades y los medios de comunicación.
los descubridores habrían comprendido inmediatamente que cualquier anuncio público de su hallazgo los pondría en el centro de una tormenta legal e internacional. En lugar de eso, optaron por una estrategia más astuta y secreta: extraer y sacar el tesoro del país poco a poco, utilizando métodos ingeniosos y subterfugios elaborados. Sobornos y autoridades compradas. Ecuador, como muchos otros países, no es inmune a la corrupción. Los descubridores del tesoro podrían haber sobornado a funcionarios clave en puertos y aeropuertos para permitir el paso sin ser detectados. Funcionarios de aduanas, personal de seguridad y hasta empleados de aerolíneas podrían haber sido cómplices, aceptando pagos sustanciales a cambio de hacer la vista gorda ante la salida de objetos valiosos. Este enfoque, aunque arriesgado, es factible si consideramos el poder del dinero y la codicia humana. Los sobornos habrían asegurado que las piezas del tesoro, ya sea en forma de lingotes de oro, joyas o artefactos históricos, salieran de Ecuador sin levantar sospechas. Conversión y camuflaje del tesoro. Para evitar la detección, los saqueadores podrían haber convertido las piezas más reconocibles del tesoro en objetos que no llamaran la atención. El oro podría haber sido fundido y moldeado en barras de aspecto común, fáciles de transportar y de vender en el mercado negro internacional. Las joyas y artefactos invaluables podrían haberse desmantelado y vendido como piezas sueltas, cada una perdiendo su identidad original y por lo tanto su rastreabilidad. La creación de nuevas joyas o artículos decorativos a partir del oro y las gemas del tesoro habría permitido a los saqueadores infiltrarse en mercados legales con productos aparentemente legítimos. Esta estrategia de camuflaje haría casi imposible rastrear el origen del tesoro. Tráfico a través de fronteras. Los traficantes de tesoros habrían tenido múltiples opciones para sacar los bienes de Ecuador, desde rutas terrestres a través de la selva hasta vuelos privados. Cada método tiene su propio conjunto de desafíos y ventajas. Las fronteras porosas y los puestos de control mal vigilados en la región amazónica podrían haber servido como vías de escape ideales. Además, los contrabandistas podrían haber utilizado rutas marítimas, escondiendo los artefactos en cargamentos legales o incluso transportándolos en pequeños botes que operan fuera del alcance de las autoridades. Una vez fuera de Ecuador, los tesoros podrían haber sido trasladados a través de una red internacional de tráfico de arte, cambiando de manos varias veces para borrar cualquier rastro que condujera de vuelta a los saqueadores originales. La era moderna y la tecnología. En la actualidad, la tecnología ofrece tanto oportunidades como riesgos para los saqueadores. Los sistemas de vigilancia y los controles de aduanas son más sofisticados que nunca, pero también lo son los métodos de contrabando. Los saqueadores podrían haber utilizado la tecnología moderna para planificar sus operaciones con precisión quirúrgica, evitando los puntos de control más vigilados y utilizando criptomonedas para pagar sobornos y servicios, dejando pocos rastros financieros. Una posibilidad inquietante. Aunque todo esto puede parecer el guión de una película de aventuras, es una posibilidad real que debe ser considerada seriamente. La historia está llena de relatos de tesoros perdidos y encontrados, y el de Atahualpa no es una excepción. La combinación de codicia humana, corrupción y tecnología moderna hace plausible la teoría de que el tesoro de Atahualpa podría haber sido encontrado, saqueado y sacado de Ecuador sin que el mundo lo notara. ¿Podría estar una de las mayores riquezas de la historia oculta a simple vista, dispersa por el mundo en forma de objetos cotidianos y joyas comunes? La respuesta puede que nunca la sepamos con certeza,
pero la posibilidad es lo suficientemente intrigante como para mantener viva la búsqueda y la fascinación por el tesoro perdido de Atahualpa. Espero que este video te haya hecho pensar y comprender que, ciertamente, esto, en cualquiera de sus modalidades presentadas en este video, pudo haber ocurrido. ¿Qué opinas tú? Los habitantes de la costa ecuatoriana no habían visto aún a personas negras. ¿Cómo y por qué ocurrió la llegada de africanos? ¿Qué pasó tras su llegada? ¿Los africanos de Esmeraldas fueron los mismos que del Valle del Chota? Hoy viajaremos en el tiempo y el espacio para conocer de cerca los acontecimientos que trajeron a los africanos a las tierras de lo que hoy es Ecuador. Pero antes, nos ayudas mucho regalándonos un like a este video y suscribiéndote para que disfrutes de nuestros contenidos de valor publicados constantemente para tu desarrollo cultural e intelectual. Quédate hasta el final del video, pues en ese momento conocerás un dato sumamente importante, curioso, asombroso, que refleja la realidad vivida por los africanos y descendientes de africanos en Ecuador. Imagina por un momento que vives en paz junto a tu familia y a tu comunidad y que de pronto un grupo de recién llegados irrumpe y comienza a perseguirte para darte caza, al igual que a tu familia y a tus vecinos, hasta que eres atrapado, encadenado, al igual que tus hijos y el resto de la familia. Imagina que te separan de tus seres queridos, te introducen en la bodega inferior de un barco, alimentándote malamente, en hacinamiento total junto a decenas de otros como tú, sufriendo el más horrible calor, haciendo todos sus necesidades en cualquier espacio del mismo sitio donde duermen. Luego de varios meses de navegación, durante los cuales muchos de los prisioneros fallecieron debido a enfermedades adquiridas en tan malas condiciones de vida, abren la puerta de la bodega y eres sacado de la misma a base de golpes para venderte a quien pague por ti y que comience tu vida de esclavo en tierras desconocidas, haciendo labores agrícolas o mineras sin recibir más que la alimentación básica para mantenerte con vida, y todo esto mientras tus piernas y brazos se mantienen encadenados y en la noche te encierran en un galpón a dormir hasta el otro día. Así de triste y brutal fue la vida de los negros esclavos. Algunos de ellos incluso eran de la nobleza en sus tribus en África, y en cuestión de minutos pasaron a ser esclavos, arrancándolos de sus tierras natales sin ver nunca más a sus hijos y familiares, esclavos también en otras tierras lejanas. A las tierras del denominado Nuevo Mundo llegaron miles de negros africanos en condición de esclavos, debido a que, por ejemplo, en el Caribe, los colonizadores habían exterminado casi totalmente a los indígenas nativos, y por otra parte, los negros esclavos africanos tenían mejores condiciones físicas que los indígenas americanos para enfrentar los duros trabajos. Así, un día de 1553, días después de haber zarpado de Panamá con destino a Perú, una embarcación que transportaba negros esclavos encalló frente a las costas de lo que hoy es Esmeraldas, en Ecuador. 23 esclavos, 17 hombres y 6 mujeres, escaparon del naufragio y nadaron desesperadamente hacia la tierra, intentando salvar su vida y soñando con la libertad. Ya en la costa, se internaron en el bosque y se establecieron en libertad total. Se unieron con la población indígena de Cayapas y otros grupos, y con el tiempo formaron la llamada República de Zambos de Esmeraldas, que buscó el reconocimiento de las autoridades coloniales españolas de la capital en Quito. Las autoridades no reconocieron de buena gana a estas comunidades de negros libres, que suponían un peligroso ejemplo para otros esclavos negros del país. Las autoridades permitieron la esclavización de muchos de ellos,
y fomentaron la institución esclavista en la región. Pero, ¿los negros africanos que llegaron a Esmeraldas son los mismos que llegaron al Valle del Chota? Aunque entre ambas comunidades existió comunicación y cercanías, los del Valle del Chota, según varias fuentes consultadas, no pertenecían a aquella comunidad que se estableció en la costa ecuatoriana luego del naufragio. Los esclavos africanos del Valle del Chota fueron llevados desde el territorio de la actual Colombia para trabajar en las plantaciones, especialmente de caña de azúcar. En el interior del reino de Quito, los jesuitas habían fundado varias haciendas de explotación agrícola y ganadera para abastecer sus colegios y conventos. Algunas de las haciendas más importantes se establecieron en la zona de Cuangue, hoy conocida como el Valle del Chota. Los jesuitas fueron expulsados de todos los territorios de la corona española en 1767 y sus esclavos negros pasaron a pertenecer a diferentes individuos e incluso al propio rey de España. Hubo frecuentes contactos entre los negros del Valle del Chota y los de Esmeraldas, porque muchos de los primeros se escaparon hacia la costa en busca de su libertad. En el Valle del Chota, los esclavos negros se dedicaban principalmente al cultivo de la caña de azúcar, pero también al cultivo de otros productos y a la ganadería, todo lo cual servía para abastecer los mercados de Quito. La emancipación de todos los negros ecuatorianos no llegó hasta la década del 50 del siglo XIX, ya con Ecuador convertido en una república independiente. La abolición de la esclavitud no sirvió para que los negros ecuatorianos se integraran plenamente en la vida nacional. Su marginación económica, política y social continuó. Solo a finales del siglo XIX tuvieron los negros acceso a la propiedad de la tierra, y siempre con problemas. Las revoluciones liberales tuvieron en los negros esmeraldeños a sus mejores defensores. La revolución de Eloy Alfaro, a principios del siglo XX, fue apoyada por muchos negros que se encontraban bajo un régimen de semiesclavitud, la concertación o esclavitud por deudas de los padres y abuelos. A partir de la segunda década del siglo XX, muchos esmeraldeños emigraron a Guayaquil y su zona de influencia, como a otras ciudades del territorio nacional. Esmeraldas siguió siendo una provincia eminentemente rural y de escasos recursos. El comercio se realizaba con Guayaquil y el sur de Colombia, de donde provienen muchos de los esmeraldeños de hoy. Sus vías de comunicación con el resto del país se hacían principalmente por mar, pues la carretera hacia el interior solo fue un hecho en la segunda mitad del siglo. Al principio del video te dije que al final del mismo te daría una información asombrosa. Pues bien, los negros africanos y su descendencia en Ecuador jamás fueron cuantificados. Así es, tanto los esmeraldeños como los del Valle del Chota y de las demás ciudades o comunidades del territorio ecuatoriano nunca fueron contados. Esto solo se realizó en el año 2001, fecha en la que se llevó a cabo un censo poblacional que incluía a la población negra ecuatoriana. Realmente asombroso, ¿verdad? Hay mucho más que abordar en la historia de la comunidad africana y sus descendientes en Ecuador, pero se haría demasiado extenso el video, por lo que ahora te invito a agregar información en los comentarios. Comenta todo lo que sabes sobre este tema y no olvides regalarnos un like en este video. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que sigas disfrutando diariamente de contenido histórico de valor y comparte este video en tus redes sociales. Pronto, volvemos con más.